Un cordial saludo a todos los tutores, tutoras, docentes, directivos docentes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos Aprender. En este espacio del taller de evaluación del ciclo 2 los estaremos acompañando las formadoras Febe Lucía Ruiz, Luisa Adriana Sánchez y quien les habla, Gira Liliana Osorio. Les presentamos a continuación el taller de evaluación del ciclo 2 titulado La rúbrica como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes, en el cual vamos a desarrollar un recorrido por los diferentes elementos que nos van a permitir, primero, presentar a los docentes las rúbricas de evaluación como una herramienta de seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. Reconocer la rúbrica como una herramienta práctica para el seguimiento, evaluar y retroalimentar los aprendizajes. Diseñar rúbricas para la evaluación de los aprendizajes. Promover los procesos metacognitivos y fortalecer la evaluación formativa de los estudiantes. Y finalmente, realizar una reflexión respecto a su práctica pedagógica relacionada con la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. Recuerden que la estructura del módulo de formación mediadas por las TIC que se encuentra alojado en la plataforma Colombia Aprende, podrán encontrar diferentes documentos y actividades que les permitirán ampliar y practicar los elementos conceptuales y metodológicos que vamos a presentar. En este momento, nosotros nos encontramos en el video de desarrollo conceptual. Para poder observar este video, es necesario que ustedes hayan realizado el cuestionario de entrada que se encuentra en su módulo y terminado el video de desarrollo conceptual, los invitamos a continuar con el recorrido en el módulo. Vamos a la parte de estructuración, donde vamos a estar hablando de la conceptualización, las rúbricas en la evaluación formativa y muchos aspectos más. Nos encontramos entonces las rúbricas, que son las rúbricas como documentos que articulan las expectativas sobre una tarea o un conjunto de estas a través de un listado de criterios de evaluación y una descripción de sus correspondientes niveles de calidad. Las rúbricas son instrumentos de evaluación. Esto quiere decir que en el marco de la implementación de las estrategias evaluativas nos permiten recoger la información que se produce en el momento en que los estudiantes desarrollan las tareas que hemos planteado, dando lugar a productos y desempeños observables, es decir, a las evidencias que vamos a valorar en el proceso de evaluación. Hay instrumentos similares que facilitan el análisis, la interpretación y la valoración de las evidencias, como las escalas de calificación, los listados de comprobación, los listados de evaluación, las guías de calificación. Sin embargo, se diferencian de las rúbricas porque estas contienen descripciones de los niveles de desempeño que le permiten tanto al docente como al estudiante tener claridad sobre las exigencias particulares que tiene cada tarea, siendo esta característica muy pertinente para la realización de la evaluación formativa. Entremos ahora a hablar sobre la estructura de una rúbrica. La estructura de una rúbrica, básicamente las rúbricas son cuadros de doble entrada en el que aparecen descritos los niveles de ejecución y desempeño de los diversos criterios a tener en cuenta para analizar, evaluar y valorar la actuación escolar o un producto resultante de la realización de tareas que un estudiante debe llevar a cabo. De acuerdo con eso, una rúbrica la podemos identificar con los siguientes elementos fundamentales. El primero que tenemos es el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje definido. Este objetivo guía qué elementos se van a evaluar en la tarea realizada por los estudiantes. Luego tenemos las dimensiones de la rúbrica. Son las diferentes variables y aspectos desde los cuales se va a evaluar el desempeño de la tarea o de la actividad. Luego tenemos los niveles de desempeño. Son los diferentes cortes en que se pueden situar el desempeño de los estudiantes. Una rúbrica debería tener entre 3 y 5 niveles para que sea abarcable. Esto se puede nombrar o cuantificar.
Nombres de los niveles. Una vez definidos los niveles que se van a utilizar, se debe o se pueden rotular de acuerdo, por ejemplo, con los datos a nivel numérico o a nivel cualitativo. Entonces puede ser nombrado con los nombres inicial, en desarrollo, logrado, destacado o por niveles numéricos, ¿no? Pueden ser ordenados en forma ascendente o descendente según cómo se acomode el usuario de la rúbrica. Y vienen los que llamamos nosotros el corazón de la rúbrica. Les llamamos el corazón de la rúbrica a los descriptores. En estos se detallan qué características debe tener cada nivel de desempeño para la dimensión en cuestión. Los descriptores deben ser progresivos, excluyentes del nivel previo, de modo que un mismo texto no puede caber en dos calificaciones y de dificultad creciente. Siempre lo vamos a ver con la dificultad creciente. Entonces, las características de una rúbrica a otras herramientas similares como las escaleras de valoración, como de las listas de chequeo, las rejillas de calificación que hablábamos en momentos previos, es que en el cruce de cada dimensión, ¿sí? En el cruce, lo que llamamos los descriptores con los niveles, ¿sí? Se podrá encontrar la descripción de los aspectos que identifican el nivel para cada dimensión. Esa es la característica especial de nuestras rúbricas, que las dimensiones con sus niveles se podrán encontrar la descripción de los aspectos que identifican el nivel para cada descripción y para cada dimensión. Ahora entremos a los tipos de rúbrica. La literatura describe diversos tipos de rúbrica. El uso de uno u otro tipo debe ser coherente con el aspecto de evaluar y su intencionalidad. Hay tres categorías mediante las cuales podemos clasificar las rúbricas. Una puede ser de acuerdo al grado de matización de las clasificaciones y donde podemos hablar de las rúbricas holísticas y de las rúbricas analíticas. Hablemos de las rúbricas holísticas. Son las que permiten obtener una única valoración a partir de la descripción de las graduaciones que incluyen un grupo de criterios específicos que representan la globalidad de la acción. Un ejemplo de esta rúbrica es cuando necesitamos evaluar tareas en las que se refleja un logro en general de los objetivos. Y cuando hablamos de las rúbricas analíticas, que al contrario de las holísticas, permiten disgregar el desempeño a evaluar en distintos rangos y dimensiones, para uno de los cuales se hace una evaluación. Aquí lo que interesaría sería levantar evidencias del rendimiento del estudiante en estas dimensiones específicas. Un ejemplo de rúbrica para evaluar aprendizajes asociados es la rúbrica que utilicemos para la elaboración de un mapa conceptual. Hay otra clasificación, también las podemos clasificar las rúbricas de acuerdo con la amplitud del área o temas al cual es aplicable o que vamos a utilizar. Y aquí estaríamos hablando de las rúbricas genéricas y de las rúbricas específicas. En las rúbricas genéricas que contienen criterios que son generales a una tarea evaluativa concreta y pueden ser utilizados para tareas o situaciones similares. Ejemplo de esta rúbrica genérica serían las rúbricas utilizadas para evaluar la habilidad global de cualquier asignatura como la oralidad o como la participación en clase. Y al otro extremo de esta clasificación encontramos las rúbricas específicas. Las rúbricas específicas evalúan criterios únicos de una tarea en particular, ya que reflejan sus características específicas. Ejemplo de una rúbrica específica sería la que utilizamos para evaluar un desempeño específico en cualquier asignatura. Ya sería muy determinado. Y la otra categoría que podemos utilizar nosotros para clasificar las rúbricas es las que tienen que ver con el tiempo, que pueden haber rúbricas longitudinales. Esto es lo que permiten describir y valorar el grado de desarrollo de conocimiento y habilidades en un periodo de tiempo dado
o las rúbricas que se diseñan para evaluar una sola actuación en un específico momento. Como quiera que sean todas estas clasificaciones, pueden haber enfoques mixtos, donde se combinen tanto aspectos genéricos y específicos, ¿no es cierto? O que también pueden hacerse combinaciones y obtener otros 4 tipos de rúbricas, como son las holísticas específicas, ¿sí? O las holísticas genéricas, ¿sí? O las analíticas específicas o las analíticas genéricas. Ejemplo de una rúbrica holística genérica son las rúbricas que tienen nuestros textos PRES. Estas rúbricas les recomendamos que hagan ustedes una revisión. Hicimos un trabajo muy interesante. Los invitamos a ver el material de apoyo que encuentran en este submódulo para que las puedan revisar y puedan hablar al respecto. Ahora entremos a hablar de las rúbricas como una herramienta en el proceso de evaluación. Si se piensa en la evaluación desde la perspectiva formativa, las rúbricas pueden ser utilizadas a lo largo de todo el proceso que implica y siendo la utilidad tanto para el docente como para el estudiante. Durante todo el proceso lo podemos utilizar. Y frente a las rúbricas, los docentes se hacen preguntas: ¿para qué las puedo utilizar? ¿Qué me proporcionan? ¿Cómo las empleo de manera formativa? De esta manera, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, las rúbricas facilitan verificar la alineación entre lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se evalúa. Le permite al docente, por un lado, definir con total claridad cuáles son sus expectativas frente a la tarea evaluativa que está proponiendo y por otro lado le permite socializar con sus estudiantes antes de iniciar el proceso y por último las dimensiones y criterios que se identifican para la construcción de la guía. Le permite al docente encaminar el proceso de la enseñanza-aprendizaje, enfatizando en los aspectos más importantes. Algo que hace característico de las rúbricas o que nos permite ver las rúbricas es la transparencia, es esa cualidad que tienen las rúbricas, la transparencia. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para mejorar el desempeño de los estudiantes es que en estos que ellos conozcan qué se espera de ellos, que sean capaces de ser protagonistas de su propio aprendizaje. Es así como nosotros vamos a ver ahora cómo se fortalece ese proceso de las rúbricas en los estudiantes. En esta etapa inicial de la rúbrica, en manos de los estudiantes, le permiten activar los procesos de metacognición, tales como la autogestión, la autorregulación, ya que a través de la misma pueden reconocer las características de la tarea y los aspectos que de esta serán tenidos en cuenta para su evaluación. También promueven expectativas sanas de aprendizaje. En los estudiantes, pues clarifican cuáles son los objetivos del docente respecto a un determinado tema o aspecto y de qué manera pueden alcanzarlo los estudiantes. Durante el proceso de enseñanza, aprendizaje, tanto los docentes como los estudiantes pueden utilizar la rúbrica para monitorear el trabajo, realizando en el caso de los estudiantes para evaluar y realimentar sus estrategias cognitivas, de tal manera que avancen en el cumplimiento del objetivo y en el caso de los docentes para ofrecer las orientaciones y realimentaciones necesarias para que la tarea se concluya exitosamente. Al final el proceso, en el caso de los estudiantes, las rúbricas proporcionan una realimentación inmediata que les permite autoevaluar las tareas realizadas y los logros alcanzados con respecto a los criterios que se plantearon inicialmente. Y allí incluso podrían contemplarse que el estudiante realice ajustes por sí mismo antes de ser entregada la tarea. En el caso de los docentes, la rúbrica proporciona información valiosa con la cual puede alimentar de manera objetiva por lo menos 3 procesos. El primero, otorgar una calificación con base en criterios previamente definidos, lo cual le confiere objetividad.
El segundo, proporcionar realimentación. Y aquí indica con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o deficiencias y con esta información planear con el docente los correctivos a aplicar. Y el tercero, reflexionar sobre las propias prácticas, ya que proveen al docente información de retorno sobre la efectividad del proceso de enseñanza que se está utilizando. En todo caso, cada uno de los aspectos más significativos a tener en cuenta para mejorar el desempeño de los estudiantes es que estos conozcan qué se espera de ellos, que sean capaces de ser protagonistas de su propio aprendizaje. Esto, en otras palabras, tener la oportunidad de tomar decisiones como sujetos activos. La idea es hacer consciente a los estudiantes de su proceso de aprendizaje. En otras palabras, es acercar las expectativas e intereses de docentes y estudiantes. Y aquí es donde se favorecen esas competencias metacognitivas, las cuales hablamos en el ciclo 1 de formación. En este orden de idea, en la realimentación formativa, que hace el docente a sus estudiantes, se fortalecen los procesos de autonomía, autogestión, autorregulación y la autoevaluación. Los invito ahora a que estemos viendo la ruta para el diseño de las rúbricas. Aquí los dejo con mi compañera Febe. Como lo mencionó Gira, entonces vamos a entrar a ver la ruta para el diseño de rúbricas. Hay muchas formas en las que nosotros podemos abordar ese diseño. Sin embargo, aquí hemos planteado una ruta conformada por 6 pasos que ustedes van a poder encontrar en esta herramienta interactiva que está alojada en los recursos de apoyo de la plataforma y que estamos viendo en pantalla. En esta herramienta, ustedes además de la ruta también van a poder encontrar las generalidades que hemos venido tocando a lo largo de toda la presentación. También allí vamos a encontrar enlaces a diferentes páginas en la red que nos van a permitir abordar ese diseño. También allí vamos a poder encontrar muchos ejemplos de rúbricas que han sido construidos para diferentes tipos de evidencia y estos páginas también nos permiten la posibilidad de construir rúbricas de manera participativa con nuestros colegas. En la herramienta también vamos a poder encontrar a través de este botón cuáles son los insumos que necesitamos tener antes de iniciar el diseño de la rúbrica. Allí estos insumos se nombran de manera general, pero ustedes se van a dar cuenta que algunos pueden ser más pertinentes que otros dependiendo del tipo de rúbrica que vamos a diseñar y del tipo de evidencia que vamos a evaluar. Esos insumos son los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, los desempeños, los criterios de evaluación, los contenidos y la estrategia evaluativa. Es decir, que antes de iniciar el diseño de la rúbrica debemos tener claro como mínimo para qué se va a evaluar, quiénes van a evaluar, cómo se va a evaluar, con qué se va a evaluar y por supuesto, qué es lo que vamos a evaluar. Bien, vamos a volver aquí a la página principal del aplicativo para poder ver estos 6 pasos, que aquí los estamos mostrando de manera secuencial. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que algunos de estos pasos se pueden abordar de manera simultánea y que en ese proceso de construcción de la rúbrica seguramente vamos a tener que volver sobre alguno de estos pasos en particular para poder revisar y ajustar lo que estamos haciendo. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es revisar cada uno de estos pasos con el propósito de poder complementar la información que ustedes van a encontrar en la herramienta. Es decir, que vamos a hacer mucho énfasis en esos aspectos claves que son importantes para abordar cada uno de estos pasos. Bien, entonces vamos a revisar cada uno de los pasos que está integrado en esta ruta, iniciando por el paso número 1. En este paso se nos plantea que reconozcamos los aprendizajes que queremos evaluar, es decir, que nos convoca a que definamos qué es lo que vamos a evaluar y esto implica que sepamos cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos obtener. Es decir,
que vamos a identificar qué es lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer al finalizar una configuración didáctica, una unidad o un semestre. Y de la mano con eso también debemos tener definidos cuáles son los criterios de evaluación que nos van a permitir determinar el nivel de avance frente a dicho resultado. Para facilitar esa tarea, entonces podemos utilizar las taxonomías que nos permiten determinar de forma precisa qué aprendizajes deben ser logrados por los estudiantes. En particular, en la herramienta vamos a encontrar la taxonomía de Bloom, que la podemos observar en la pantalla. Y allí, con el apoyo de esta taxonomía, podemos reconocer el aprendizaje en términos del tipo de conocimiento que involucra, es decir, desde la dimensión del conocimiento y también desde el grado de profundidad del aprendizaje, es decir, desde la dimensión del proceso cognitivo. De esta manera, ese reconocimiento del aprendizaje se va a dar en varios aspectos. Por un lado, me va a permitir definir las acciones del estudiante en las que voy a poder ver reflejado el aprendizaje. También esos parámetros en el marco de los cuales deseo que se den esas acciones por parte de los estudiantes. También allí voy a poder identificar las características que las evidencias que se van a generar deben tener y aquellos indicadores que me van a permitir valorar el nivel de desempeño del estudiante para un determinado aprendizaje. Bueno, vamos a revisar entonces el paso número 2 de la ruta, en el que nos piden que identifiquemos las evidencias, y esa identificación tiene que ver con revisar la pertinencia de la utilización de las rúbricas en función de las características de las evidencias que vamos a valorar. Y esto está dado porque no todas las técnicas evaluativas, las estrategias y los instrumentos nos van a permitir evaluar todos los aprendizajes. Allí es muy importante que recordemos que en el marco de la evaluación de competencias, la tarea es el eje de la evaluación y esa tarea nos va a dar lugar a la producción de evidencias que se convierten en los medios de evaluación, porque son todas esas actuaciones, todas esas producciones de los estudiantes que nos van a permitir evidenciar el aprendizaje de los estudiantes luego de un proceso determinado. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, en este paso nos debemos preguntar si las rúbricas son el instrumento más adecuado para recoger la información necesaria para valorar los desempeños de los estudiantes, teniendo en cuenta que por sus características son mucho más apropiadas para poder evaluar evidencias de desempeño y de producto. En el paso número 3 de la ruta, nos piden que escojamos el tipo de rúbrica, también en línea con los criterios de evaluación y con las características de la tarea o evidencia que se va a trabajar. Vamos a poder seleccionar ese tipo de rúbrica que vamos a diseñar. Entonces, esa selección del tipo de rúbrica va a depender en gran medida de la finalidad de la evaluación, de los actores y de lo que se pretenda evaluar. Aquí no me voy a detener a revisar cada uno de los tipos de rúbrica, pues porque eso ya lo abordamos en el video, pero lo que sí les voy a señalar es que aquí en la herramienta ustedes van a poder revisar ejemplos que corresponden a cada uno de estos 4 tipos de rúbrica. Vamos a hablar entonces del paso número 4 de la ruta. Este es quizá el paso más importante en todo el proceso de diseño. Allí lo que nos están pidiendo es que determinemos esas dimensiones y esos atributos del desempeño que vamos a evaluar a través de la rúbrica. En la herramienta, si ustedes se dan cuenta, se plantean también unos pasos para poder elaborar este listado. Sin embargo, yo voy a utilizar esta imagen para poder explicarlo un poco mejor. Allí lo que nos dicen es que vamos a retomar esa caracterización o ese reconocimiento del aprendizaje que hicimos en el paso número 1 y a partir de esta información vamos a determinar los aspectos más importantes tanto de la tarea como de la evidencia que vamos a evaluar. Allí, en el caso de las evidencias de desempeño, entonces vamos a listar los pasos que deben llevar a cabo los estudiantes para completar la tarea y en el caso de las evidencias de producto, lo que vamos a hacer es enlistar las características que deben tener esos productos.
Allí también en esos listados podemos integrar las dificultades o los errores más típicos que suelen presentarse, ya sea en la ejecución de la evidencia de desempeño o de la evidencia de producto. Aquí también es importante que esos aspectos que hemos identificado estén alineados con los criterios de evaluación. Allí seguramente nos va a salir un listado bastante extenso, entonces va a ser necesario que reduzcamos esa lista seleccionando los atributos que efectivamente podamos observar. Esto es aquellos que reflejen la amplitud, la claridad, la relevancia, la búsqueda y la interpretación de esos diferentes elementos que se van a integrar dentro de la evidencia y que dan cuenta del resultado de aprendizaje. Allí, por último, debemos verificar que estos atributos estén redactados en forma de conductas, ya cuando nos referimos a los alumnos, o de características cuando nos referimos a productos, y que puedan describirse de forma precisa. Posteriormente vamos a proceder a darles un nombre o una descripción para poder integrarlos en la construcción de la rúbrica como aquellas variables desde las cuales vamos a poder valorar los aspectos cualitativos del producto o de la actuación, es decir, como aquellas dimensiones que hacen parte de la misma. Ese nombre o etiqueta que le vamos a dar a cada una de estas dimensiones debe reflejar o describir su principal característica. Entonces, una vez tengamos definidas las dimensiones y los atributos, podemos entrar a proponer los niveles y a redactar los descriptores, que son el paso número 5 de la ruta. Recordemos allí que esos niveles son los diferentes modos posibles en que podemos presentar un producto o una actuación con respecto a un criterio. En cuanto a ese número de niveles que podemos utilizar, no hay un consenso general, pero suelen usarse un máximo de 6. Y para definirlos debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, que debe existir una coherencia entre estos niveles y los descriptores de los cuales vamos a hablar en un momento, y que además ese número de niveles debe ser adecuado para la complejidad de la tarea que se espera evaluar. Aquí voy a retomar este ejemplo de rúbrica analítica que ustedes van a poder revisar en la herramienta para visualizar cada uno de los aspectos a los que me voy a referir. En primer lugar, si ustedes observan, cada uno de estos niveles está identificado con una etiqueta. Esa etiqueta puede ser un número o puede ser un adjetivo. Con respecto a esto hay bastante flexibilidad. Sin embargo, es importante resaltar que en el marco de la evaluación formativa, estos identificadores deben ser fácilmente comprensibles por parte de los estudiantes, deben promover el mejoramiento y no deben descalificar las actuaciones de los estudiantes en ningún momento. Esto que acabo de mencionar también aplica para la definición de las dimensiones o de los atributos y también para la redacción de los descriptores. Bien. Entonces, una vez hemos definido el número de niveles y los hemos etiquetado, podemos pasar a hacer la redacción de cada uno de los descriptores. Una forma fácil de hacer esta tarea puede ser redactar en primera instancia ese descriptor para el desempeño más alto, que va a recoger toda la información que hemos venido revisando y trabajando hasta el momento. Es muy importante que cada una de estas descripciones sea observable y que permita reflejar esas variaciones que puede ir sufriendo el atributo que estamos trabajando conforme se transita por los diferentes niveles. Esto quiere decir que los elementos que describen una dimensión o un atributo en particular se mantienen y que esas variaciones entre un nivel y otro van a estar dadas por el uso de calificadores. Esos calificadores son de intensidad, como por ejemplo ligeramente, moderadamente, principalmente; de frecuencia, como por ejemplo nunca, raramente, a veces, usualmente o siempre; y de cantidad, como lo son ninguno, alguno, la mayoría o todos.
Bien, una vez hemos finalizado el paso número 5, ya tendríamos diseñada la rúbrica. Sin embargo, en la ruta también se ha incluido un sexto paso que tiene que ver con probar y ajustar esa rúbrica antes de ser utilizada. Allí hemos propuesto que esa revisión se haga mediante dos criterios, el criterio de validez y el criterio de fiabilidad. Cuando nosotros decimos que nuestra rúbrica es válida, estamos garantizando que en realidad mide lo que en un inicio nos propusimos valorar. En otras palabras, que se encuentra alineada con los aprendizajes que seleccionamos y las características que identificamos inicialmente. Por otro lado, cuando decimos que nuestra rúbrica es fiable, estamos revisando que la información que arroja permite la valoración precisa de la evidencia y que los niveles y los descriptores son consistentes y son claros. Aquí podemos ver una serie de preguntas que pueden guiar esa revisión. Sin embargo, para facilitar este último paso, en la carpeta de recursos adicionales encontrarán una rúbrica para evaluar rúbricas que les será de utilidad para poder abordar esta revisión atendiendo esos criterios de fiabilidad y de validez que acabo de mencionar. Y vamos a acceder también a esa rúbrica a través de este botón que está incluido en la herramienta. De acuerdo con esto, entonces, en la rúbrica vamos a encontrar dos dimensiones. La primera que tiene que ver con el diseño de la rúbrica y en la que estos atributos me van a permitir, como lo mencionábamos, revisar la fiabilidad y la validez de lo que hemos construido. Y una segunda dimensión que tiene que ver con la información que arroja la rúbrica, es decir, de qué manera se está utilizando y que se encuentra en línea con toda la información que abordamos en la primera parte de la presentación. Bien, entonces con esto finalizamos el recorrido por los 6 pasos de la ruta para construir rúbricas. Esperamos que les sea de mucha utilidad y los dejo nuevamente con Gira. Los invitamos a que continúen con su módulo de formación mediados por las TIC con la actividad de consolidación, la cual corresponde al momento de la práctica cuando se realiza de manera sincrónica la formación. En este espacio consta de 2 momentos. El primer momento invita a construir una rúbrica con la ruta que hemos hablado en este video de conceptualización. En la parte de recursos adicionales encontrará todos los anexos relacionados para este primer momento, en especial en matemáticas del grado quinto, la situación problema, la exposición del arte con los centros de aprendizaje, el arte egipcio y el arte pop. Y del lenguaje, la guía de aprendizaje de grado quinto de entretextos. Un segundo momento de la actividad de consolidación, selecciona una de las rúbricas utilizadas por los docentes que estás acompañando y valórala utilizando el instrumento llamado la rúbrica para evaluar rúbrica, que llamamos en este video de conceptualización. Esta herramienta sé que va a ser de gran utilidad para ustedes con respecto a hacer ese acompañamiento en las guías y hacer una conceptualización con sus maestros sobre si lo que estoy utilizando es una rejilla de evaluación o verdaderamente es una rúbrica de evaluación, y si quiero hacer una rúbrica de evaluación, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta? Los continuamos invitando a que disfruten del cuestionario también de salida, del foro virtual, de los recursos adicionales, de las lecturas de apoyo para terminar su módulo de formación. Hasta una nueva oportunidad, fue un placer estar con ustedes.